Hola, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por su vida, gracia y paz a su vida y a su hogar. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Le invito a que me acompañe hasta el final del video. Vamos a estar conociendo estas enseñanzas o aprendiendo, mejor dicho, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en Mateo 7 del 1 al 5. Dice la palabra para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amado Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en esta hora. Bendice con esta palabra, Señor, que caiga en tierra fértil, Padre Santo. Que podamos tener fruto, Señor, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, es un poco difícil para el ser humano, incluso para los creyentes, en hacer caso a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Sin embargo, esto para nosotros es un maná del cielo, es el pan diario, es lo que le da sentido a nuestra vida, es lo que nos ayuda a nosotros como conducirnos en este mundo, conducirnos para agradar al Señor, porque esta es palabra de Dios. Quien está hablando acá es nuestro Señor Jesucristo. A veces no queremos escuchar estas palabras y menos ponerlas en práctica, porque los mismos apóstoles le decían a Jesús, dura es tu palabra. Dura es tu palabra. Pero aquí Jesús nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y nos pone hasta ejemplos de los hipócritas. Nos habla acá de no juzgar. Amados hermanos, el juzgar, estaba buscando el significado de juzgar, porque a veces pues no sabemos el significado a veces de las cosas y lo que esto repercute en nuestras vidas después. El juzgar significa, dicho de un juez o tribunal, mire usted, dicho de un juez o tribunal, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Nosotros nos ponemos en una situación o en un lugar de juez. Este significado es el significado que se le da a los juzgados que terrenalmente los conocemos, donde nosotros podemos ir cuando hay conflictos
Y el juez es el que pesa entre las partes, pesa según la prueba presentada por las partes. Ahí es donde da la sentencia, favorable o desfavorable para una de las partes o para la otra. Entonces, aquí nosotros, como cristianos, sabemos que el juez aquí es Dios. Dios es juez en la tierra. Y Jesús no vino a juzgar. Dice dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. Vino a darlo todo por amor a nosotros. Después es que el Señor va a venir a juzgar. Pero nosotros no podemos ponernos en una situación de juez para criticar y menos juzgar a nuestro prójimo o a otras personas. Juzgar a una persona es formarnos una opinión sobre ella y a veces de una manera incorrecta. Tenemos que tener mucho cuidado de formarnos opiniones incorrectas de esas personas, porque nosotros siempre estamos buscando defectos en las personas. Tendemos más a buscar defectos en las personas que las virtudes en las personas. Nosotros debemos de buscar virtudes en las personas, las cosas buenas que tienen las personas y no las negativas. Resaltar las cosas buenas que tiene esa persona. Y hermanos, tenemos que tener tolerancia. Tenemos que tener tolerancia, no toleramos a veces a las personas. Criticamos. Miren, siempre estamos buscando defectos. Criticamos, juzgamos, condenando a esa persona. Condenamos a esa persona. Con nuestras palabras la herimos y la condenamos y esa persona se siente destruida con las palabras que nosotros decimos. O tal vez llegó a oído de ella lo que nosotros decimos de ella. Porque esas críticas pueden ser en nuestra mente y con nuestra boca. Generalmente andamos siempre criticando y juzgando a esas personas, condenando a esas personas. Siempre queremos, hermanos, andar criticando porque nos queremos sentir mejores. Nos queremos sentir mejores. Algunas personas tienden a criticar y a juzgar porque para ellos es una forma de sentirse superiores a la persona que están criticando. Y de esta forma se sienten cómodos, se sienten seguros de ellos mismos. Por eso les hace falta criticar. Las personas pueden criticar en voz alta o así de manera mental. Hermanos, el que critica puede ser también o porque se estima demasiado o se estima muy poco. Tiene una baja autoestima. Tiene complejos de inferioridad. Y esto tiene que ver con sus comportamientos. Y al criticar y al juzgar, saca lo peor de los demás para que esta persona pueda destacar cuando se compara. Y entonces de esa manera regula esa autoestima baja que tiene de sí mismo. Romanos 12:3 dice Romanos 12:3. No, quiero leerlo. Quiero leerlo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, es importante tener una buena autoestima. Algunos la tenemos, nos estimamos muy poco y otros nos sobrevaloramos, nos sobreestimamos. Pero la clave de una valoración que nosotros podemos tener de nosotros mismos es saber nuestra identidad en Cristo. Ese es el verdadero valor que nosotros tenemos. ¿Cuál es la identidad que tenemos en Cristo? El valor más importante que nosotros tenemos es el que Cristo nos da. No son los valores que el mundo da. No tenemos que valorarnos como el mundo valora las cosas, por lo que tenemos, por los logros, por el dinero, por el éxito, que todo es relativo también. Pero nosotros los cristianos debemos de valorarnos por la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y para Él todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Miren los ejemplos de crítica que nosotros a veces hacemos. A veces nosotros decimos, esa persona es un desastre. Y esa persona escucha. Escucha, el trabajo que hace es pésimo. Hermanos, estas cosas las hacemos tanto fuera como dentro de la iglesia. Y todo eso se corre dentro de la iglesia. Y la crítica dentro de la iglesia es terrible. Trae destrucción, división, aleja a los miembros de la iglesia. Esos miembros de la iglesia ya no confían en los líderes o en los miembros de la iglesia. La crítica dentro o fuera de la iglesia es destructiva. El aspecto que a veces pueden tener las personas cuando llegan a la iglesia o están a nuestro alrededor. Debemos de tener cuidado de no hacer ese tipo de críticas. Las personas que a veces son gorditas, a veces les decimos, está muy gorda. O decir, esa persona es fastidiosa, no me gusta que se me acerque. Hermanos, la tolerancia, el amor hacia los demás debe estar en nosotros. Hablar del carácter del otro cuando el carácter de nosotros también es horrible. Hablar del pecado en el que está la hermana o el hermano, cuando tal vez nosotros tenemos otros pecados y pecados ocultos que nadie los ve, pero Dios sí los ve. Por eso es que el Señor dice que no seamos hipócritas, porque ante el Señor nosotros estamos expuestos, hermanos, expuestos. Hacemos chisme en la iglesia, chisme dentro de nuestra familia. Todo eso es delicado esto, hermanos. Por eso el Señor Jesús nos habla de esto. Porque eso es como una manzana podrida que va a pasarle lo podrido a las otras manzanas. Usted ponga una manzana podrida con otras y rápido se le van a podrir las demás. Hay que tener mucho cuidado, hermanas, que el Señor nos ayude. No juzgar ni criticar, porque no conocemos la historia de los demás. Tenemos que tener empatía, hermanos. A veces no tenemos empatía con los demás. Empatía es ponerse en los zapatos del otro. En lugar de criticar, orar por esa persona. A veces
Decimos que son críticas constructivas, hermanos. Justificamos esa crítica diciendo que es crítica constructiva cuando en lugar deberíamos nosotros de quedarnos callados y orar por la hermana, por el hermano, que nosotros vemos defecto en ello. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. No sumamos nada, hermanos, al criticar a los demás. Nada sumamos. Más bien destruimos a la persona y destruimos también el ministerio o ministerios o la iglesia misma. Porque las personas ya no confiarán en los hermanos. Cuando nosotros como iglesia nos debemos de identificar y reconocer como, o dar a conocer como unidos en todo sentido. Hablarle en amor a la persona. Jesús dice que debemos examinarnos nuestras motivaciones. Debemos examinar nuestras motivaciones, hermanos. Nuestra conducta. En lugar de criticar a la hermana, al hermano, a la vecina, al vecino. No podemos criticar el techo del vecino si nuestro techo, el techo de nuestra casa está podrido también o está peor. No podemos criticar la basura del vecino si también tenemos basura en nuestra casa. Hermanos, a veces lo que nos molesta de esas personas o de otros son hábitos que no nos gusta en nosotros mismos. No nos gusta. Quizás usted no los practica, pero no critiquemos al hermano, porque el que más daño se hace es uno mismo. Nuestros malos hábitos y conductas son los que queremos cambiar en otros. A veces el defecto que vemos en otro es el que está en nosotros. Nuestro carácter, nuestro temperamento, que a veces es un temperamento explosivo. Entonces vemos eso en la otra persona. Si nosotros mentimos, también vemos que el otro miente. Entonces tenemos que, ahí es donde viene el Señor y dice que queremos sacar la paja del hermano y en nosotros hay una viga. No creemos en el otro porque nosotros tendemos a mentir. Hermanos amados, debemos de preguntarnos, ¿hallo más fácil la falta o las faltas en otros y no me fijo en las mías? ¿Magnifico las faltas de otros y no me fijo en las mías? Esa pregunta debemos hacernos. Cuando nosotros estemos a punto de criticar a alguien, primero, antes de hacer la crítica, debemos de decir, si esa crítica la merezco yo misma. Esa misma crítica merezco yo que me la hagan o hacérmela yo misma. Autoevaluarnos y pasarnos un escáner nosotros. Y de esa manera nosotros podemos hacer que esos malos hábitos, esos defectos o malas conductas que nos hacen pecar vayan desapareciendo. Debemos de ver a esa persona como un espejo más bien para que nosotros podamos decir, ¿será que yo tengo también ese defecto? Pero no para autocastigarnos nosotros, sino para valorar realmente
Si yo tengo ese problema o ese defecto que le estoy viendo a esta persona. Pero siendo sinceros con nosotros mismos y con el Señor. Juzguémonos primero nosotros y luego, hermanos, en lugar de juzgar al otro, perdonemos lo que nos están haciendo a nosotros. Porque a veces no soportamos a algunas personas, pero porque tal vez nosotros también tenemos ese defecto. Y aunque no lo tengamos, tenemos que perdonar, hermanos. Cuando Jesús dice, no juzguéis, se refiere a la crítica y la actitud de juicio con que se derriba a otros a fin de ponernos por encima de ellos. O sea que nosotros hacemos juicios de esa persona, según Jesús, para derribar a esa persona y ponernos por encima de ella, porque nos sentimos menos. Y a veces nos sentimos más y queremos aplastar a esa persona. Debemos de discernir antes de ser negativos, porque a veces andamos siempre, hermanos, con esa cosa de andar juzgando, de andar de manera formulándonos cosas negativas o opiniones negativas de los demás. Que todo lo que nosotros discernamos, podamos discernir, sea para orar por esa persona. Jesús usa la palabra hipócrita. Que no seamos como los hipócritas, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado para no ser como los hipócritas, que ellos se hacen ver delante de las personas como lo que no son. Se hacen ver como buenos, pero delante del Señor ya están desnudos y a Él sí no le podemos ocultar lo que realmente somos nosotros. Jesús manda a desenmascarar a los falsos. Nos enseña que primero debemos autoevaluarnos para ver si no se halla en el mismo mal hábito o mala conducta en nosotros mismos. Hermanos, debemos de ser ejemplo para otros en lugar de ser juzgadores, y debemos de tener cuidado de no estarlo haciendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Nuestro testimonio debe de ser ejemplar, siendo empáticos, teniendo tolerancia y siendo sinceros delante de los hombres y de Dios, teniendo amor hacia los demás. Si los demás van a cambiar es porque ven en nosotros que nosotros pudimos y que el Señor, no nosotros, sino que el Señor puso tanta gracia en nosotros que cambió en nosotros todo aquello que no le agradaba al Señor, y que si nosotros pudimos, ellos también lo pueden hacer. Así es como debe de ser el cristiano. Así que damos gracias al Señor, que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir adelante, porque no es nada fácil. Vivimos en un mundo donde tiende a juzgar de una manera que, según sus normas, según los logros, según los éxitos. Pero el Señor, nosotros debemos de tener en cuenta el valor que tenemos, todos ante los ojos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día de tu preciosa palabra, Señor, a cómo conducirnos, a cómo ayudar a otros, a cómo estar unánimes unos con otros, a cómo valorarnos, Señor, nosotros mismos, a no valorarnos ni mucho ni menos, Señor, sino tener la estima que cada uno debe tener
el valor que tenemos en Cristo Jesús, la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Señor, ayuda a aquella hermana que tiene baja autoestima. Ayuda a aquel también o aquella que tiene alta estima. Perdónanos, Señor, porque criticamos a veces a los hermanos y nosotros estamos tal vez en la misma condición. Ayúdanos, Señor, a vernos a nosotros mismos, a autovalorarnos, a cambiar esos malos hábitos, malas conductas, defectos que tenemos que a ti no te agradan. Padre, solo con tu ayuda lo podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros, que podamos ayudar a los hermanos, que podamos crecer en la fe juntos, Señor, que podamos darle la mano y una palabra de ánimo, que si nosotros pudimos cambiar, porque tú lo hiciste, tú cambiaste en nosotros todo. Y que vamos en ese proceso, Señor, de cambiar muchas cosas que a ti no te agradan en nosotros, hasta terminar la carrera que tenemos por delante, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias a cada uno por haberse quedado hasta el final del video. Que el Señor me los bendiga, los guarde, guarde sus familias. Y nos vemos en otra oportunidad, si así Dios lo permite.